Veremos el punto de la dignidad de la persona humana. Es un punto que atañe profundamente a lo filosófico, a lo antropológico y a lo ético. Lo ético tiene un fundamento antropológico, es decir, el sentido del bien, el sentido de la rectitud, el sentido de lo correcto frente a lo incorrecto se deriva de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza racional. Veremos entonces la dignidad humana, la dignidad que nos atañe en primer lugar en la consideración de quiénes somos. Quizás uno de los autores antiguos, clásicos, que primero hizo referencia al aspecto antropológico fue San Agustín, cuando decía, ante mí mismo puedo preguntarme yo quién soy, pero no me puedo preguntar qué soy, sino ante quien me creó. Es decir, el concepto de naturaleza humana es un concepto que no se deriva solamente de mi capacidad reflexiva, racional, sino de mi comprensión de causalidad, de el origen mismo de la especie humana a la cual yo pertenezco. Pero quién soy sí hace referencia a mi identidad, a mi nombre, a mi apellido, a quién soy yo como un sujeto, como singular, como individual, como un ser personal. Entonces, vamos a considerar en primer lugar el ser humano como persona. Somos corpóreos, sexuados, compuestos de cantidades de facultades de carácter biológico, de carácter psicológico, con la capacidad de amar, pero sobre todo con la capacidad de conocerse, con la capacidad de fijarse fines y de fijarse el sentido mismo de sus acciones. Por ello se afirma que el alma, es decir, nuestra potencialidad espiritual, está inseparablemente unida a nuestra corporeidad. Y por ello una persona vale, es decir, tiene un valor ante sí mismo y ante la sociedad inconmensurable. No se puede fijar un precio, ni un costo, ni una estadística. Es única, irrepetible y le hace ser singular y trascendente. Y por ello, lo que afecta a una persona, de alguna manera también nos afecta a todos los demás. Un derecho que nosotros permitimos que no sea defendido y que es inalienable a la persona, pues nos sentimos habiendo cometido una falta de omisión, porque asumimos como seres racionales que tenemos nosotros en nosotros mismos, intrínsecamente unido a nuestra existencia, los derechos de lo que somos, de personas. Por ello se afirma que somos alguien y no algo. No somos una criatura simplemente, ni un ser, ni un sujeto. Somos personas. Bien, en este sentido, el ser humano, al tener autocontrol de sí mismo, es capaz de fijar intenciones, de determinar el sentido de sus acciones. Y es capaz también de hacer determinadas acciones con coherencia a su razón y a su propia existencia, o lo contrario, curiosamente tiene el potencial de obrar en forma adversa a su pensamiento y a su razón. Por supuesto que allí una manifestación de libertad no significa el ejercicio de ella, sino la denigración de su propia existencia. Tenemos también el potencial de hacernos daño y de quizás hasta eliminar la naturaleza o autoeliminarnos en el sentido negativo. Pero en el sentido positivo, pues somos seres humanos que poseemos la enorme capacidad de trascender. Bien, en síntesis entonces, ¿cuál es la base de la dignidad? Nuestro origen, nuestra naturaleza
racional y lo esencial que tenemos como personas. Tenemos como personas el inseparable valor del respeto y la valoración de lo que somos. En ese sentido, se puede afirmar, como lo sostienen algunas de las lecturas que ustedes han leído, una de ellas, la de Javier Aranguren sobre antropología filosófica, que somos seres biológicos, tenemos una condición y una naturaleza biológica que no se deriva de nuestra capacidad racional, que a través de esta capacidad racional podemos comprender quiénes somos biológicamente. Por ello, genéticamente estamos determinados desde el momento de la concepción y más adelante, cuando todos los organismos empiezan a configurar su funcionalidad y a estructurar este cuerpo humano de una manera funcional, somos hombres o somos mujeres. Genéticamente así somos, biológicamente lo somos. Sin embargo, podría uno pensar, bueno, pero una persona teniendo esa configuración genética, sin embargo, alcanza su plena realización es con las acciones y con las operaciones que tenga en vida. Y así es. Por eso se dice que somos biológicos y biográficos. Construimos nuestra identidad con el tiempo y con la operación, pero sobre la base de nuestra biología. Así se puede afirmar que la diferencia sexual no es superficial, no es tampoco electiva, se diferencia de manera esencial en personalidad masculina y personalidad femenina. En esto hay mucha discusión con respecto al tema de la homosexualidad. Sin embargo, es importante precisar que aún hoy en día no se ha encontrado el gen del homosexual, aun cuando hay un porcentaje pequeño, pero significativo quizás, de personas que tienen rasgos femeninos siendo masculinos o al contrario. ¿Qué ocurre con personas que tienen este tipo de conductas? Pues una cosa es ser y otra cosa es hacer. Por ello conviene diferenciar el ser hombre o el ser mujer y el hacer actos que sean de carácter heterosexual o actos de carácter homosexual. Efectivamente, si un hombre o una mujer en su operación se inclina y desempeña acciones de carácter homosexual, pues va perfilando un modo de estar en el mundo con esa configuración homosexual. Pero no significa que deje de ser hombre o deje de ser mujer. Hace acciones de carácter homosexual o de carácter heterosexual. Por ello, también se afirma que lo que somos lo tenemos que construir con nuestras operaciones. Si son coherentes con nuestra condición humana, pues nos engrandece, pero también nos pueden rebajar, pueden disminuir el valor que tenemos como seres humanos cuando hacemos actos contrarios a nuestra condición. No solamente en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de lo ético, en el ámbito de lo justo, puede ser similar. Hay unos rasgos diferenciales que ustedes encontrarán de una manera a veces quizás anecdótica entre el carácter masculino y el carácter femenino, pero sí hay una diferencia esencial que conviene analizar con profundidad, porque cuando nos enfrentamos a la formación de las personas, necesariamente contamos con su carácter sexual, con su identidad que es biológica, que se construye precisamente con las expectativas y las oportunidades de formación que encuentran en el ámbito familiar y escolar. Bien, en síntesis final, unas bases fundamentales para la dignidad humana es que descubrimos con nuestra razón una dignidad esencial. Se habla por ello de una dignidad ontológica, es decir, hay un carácter de
dignidad que es inseparable unido a nuestra existencia. No es una dignidad otorgada por un ente externo, por el Estado o por la ley o por la tradición, sino descubierta por nuestra razón. Unida a esa dignidad ontológica está la dignidad de nuestras acciones, que es lo que se conoce filosóficamente como la dignidad moral. Si nuestras acciones son coherentes con lo que somos, con nuestra identidad, podremos afirmar que hay coherencia, que hay unidad, que hay rectitud en ellas. Si no es coherente con nuestra condición humana, en el respeto y en el derecho que tenemos nosotros mismos y los demás, pues decimos que es indigna esa acción. Por eso de indignidad en personas que hacen actos de injusticia que lesionan los derechos fundamentales de otros. La pedagogía termina siendo una respuesta de estructuración y de comprensión de la dignidad esencial que tenemos como personas. En ese sentido, hay una correlación directa entre los derechos, entre la formulación de esos derechos y la dignidad de las personas. La resistencia civil en la objeción de conciencia, precisamente amparada por nuestra Constitución, lo que ha reflejado es el reconocimiento a un derecho humano de negarse uno a ejecutar acciones que reconoce por la razón como indignas, es decir, como lesivas a sus derechos esenciales.